Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto recibirlos en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Qué bueno que han dispuesto su tiempo y su corazón para poder estar aquí y recibir la palabra de Dios. Y antes de pasar al tiempo de alabanza, quiero compartir con ustedes el Salmo 67. Si tienes por ahí tu Biblia, vamos a leer este salmo precioso, que es una exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dice así el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a hacer una oración y vamos a disponernos a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en este momento porque nos concedes el privilegio de estar reunidos a través de los medios electrónicos, Señor. Qué privilegio tan grande es exaltarte, es bendecir tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Recibe, Señor, nuestra alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y para este estudio nos acompaña nuestra hermana Laurita Ríos. Ella es directora de alabanza y va a estar dirigiendo estos preciosos cantos. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó
Vamos a disponer nuestro corazón ahora para recibir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Estudio expositivo del libro de Apocalipsis. El día de hoy vamos a estar estudiando la segunda parte del tema de la batalla de Armagedón, que quedó pendiente la clase pasada. Así que te invito a que tomes tu Biblia, un cuaderno de apuntes, y vámonos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 16. Vamos a estudiar un repaso de lo que vimos la clase pasada y vamos a terminar al final de la conferencia estudiando los versículos que quedaron pendientes, el verso 15 y 16. Entonces vamos a leer primero Apocalipsis 16 del 12 al 16. Dice así la palabra: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La clase pasada revisamos en primer lugar la sequía sobre el río Éufrates. Esta es la primera de 5 escenas que ocurren en este pasaje, la sequía sobre el río Éufrates. Y estuvimos analizando algunas características del río Éufrates, el río más importante del Medio Oriente, el río en el cual, o muy cerca del cual, se encontraba el huerto del Edén. De acuerdo a Génesis 2, estaba el río Pisón, el río Gijón, el río Gidequel y el río Éufrates, que rodeaban justamente a el huerto del Edén. Y la Biblia profetiza en este pasaje que el río Éufrates se va a secar. Y esta sequía será producida por los efectos de las copas anteriores, los juicios de las copas anteriores, que elevarán la temperatura del sol sobre la tierra, tal vez a 60, 70, 80 grados centígrados, lo cual traerá una tremenda sequía. Y al secarse el río Éufrates podrán entrar los chinos y la Confederación del Oriente, los chinos y sus aliados, hacia Israel. Esa fue la primera escena que estudiamos la clase pasada. La segunda escena se encuentra en el versículo 13. Dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí en el versículo 13 se nos revela la Trinidad diabólica, el dragón representando a Satanás, la bestia al anticristo y el falso profeta, tratando de imitar la Trinidad Santa de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esta manera, Satanás quiere tomar o usurpar el lugar del Padre, el anticristo o la bestia el lugar del Hijo y el falso profeta el lugar del Espíritu Santo. Desde luego, esta imitación es infructuosa y será juzgada por Dios al final de la tribulación. Y de estos 3 personajes de la Trinidad diabólica salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas, espíritus escurridizos, espíritus engañadores, espíritus perversos, para hacer milagros y señales y prodigios delante de los reyes de la tierra. Así que estos espíritus no van a ir con la población en general. Estos espíritus, a manera de ranas, van a intentar convencer a los presidentes, los primeros ministros, los jefes de Estado, los jefes del ejército, los jefes de la marina, para que sirvan al anticristo y vayan sobre todo a la batalla de Armagedón. La tercera escena de este pasaje la encontramos en el versículo 14, es la preparación para la batalla. Dice el verso 14: estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y la clase pasada comenzamos a estudiar
cómo estos espíritus a manera de ranas, estos espíritus diabólicos, van a esparcirse por todas las naciones del mundo y van a integrar al menos 4 confederaciones, 4 grupos de naciones que serán reunidos en el valle de Armagedón. Vamos a repasar la primera de estas 4 confederaciones, que es la Confederación del Norte. La Confederación del Norte aparece descrita detalladamente, de una manera maravillosa, por el profeta Ezequiel. En el capítulo 38, versículo del 1 al 10, vamos a repasar, por favor, esta Confederación del Norte. Dice Ezequiel 38, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Recordemos que esta palabra Gog significa cabeza o significa líder y se refiere al presidente o primer ministro de Rusia en los tiempos de la tribulación, desde luego. Dice el verso 1, pon tu rostro contra Gog, presidente o primer ministro de Rusia. ¿Cómo sabemos que es el presidente o primer ministro de Rusia? Porque dice a continuación, en tierra de Magog. Esta tierra de Magog se refiere en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a el territorio ruso. Después dice, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Estas 2 palabras, Mesec y Tubal, aparecen en inscripciones asirias muy antiguas, refiriéndose a Mesec como Mushku y a Tubal como Tabal. Y más adelante estos vocablos avanzaron o evolucionaron para convertirse en la palabra Moscú y Tobolsk. Y como todos sabemos, Moscú es la capital de Rusia actualmente y Tobolsk es la capital o fue la capital de la Rusia oriental en el territorio de Siberia. Así que el príncipe soberano de Mesec y Tubal es el primer ministro o presidente de las Fuerzas Armadas de Rusia, que está gobernando sobre Mesec, que es Moscú, y Tubal, que es Tobolsk, la capital de la Rusia oriental. Dice el versículo 3, profetiza contra él, Ezequiel 38:3, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog. Recuerden que Gog es el presidente o primer ministro de Rusia en los tiempos de la tribulación, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. O sea, el Señor está declarando proféticamente que esta confederación del norte, cuando avance hacia Israel, será combatida directamente por el Señor. Versículo 5, vean los aliados de Rusia. Dice aquí, Persia, el antiguo imperio persa, ocupó el territorio del actual Irán, así que Persia es Irán. Cus, que era la tierra de los coshitas, algunos lo han identificado como Etiopía en África, pero esto es imposible, porque no puede ser que el país de Etiopía tenga que cruzar por todo el territorio africano y combatir a la Confederación del Sur para llegar a la tierra de Israel. Entonces es mejor interpretar a los coshitas o a este pueblo de Cus como Irak. Y Fut, dice el versículo 5, esta tierra de Fut corresponde posiblemente al país africano de Mauritania, pero es mejor interpretarlo como parte de Irán, como parte del territorio persa, del antiguo imperio persa. Dice en el versículo 5, Persia y Fut, es decir, Irán, Cus, Irak y Fut, Irán, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Versículo 6, Gomer y todas sus tropas y la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Hay 2 aliados más que se mencionan de Rusia. Gomer en primer lugar. Esta palabra Gomer aparece en el Talmud babilónico como un pueblo llamado los Germani o los germánicos, y hay evidencia que ellos avanzaron hacia Europa occidental
y que de ellos proviene la nación germánica. En otras palabras, esta palabra Gomer se refiere a Alemania con sus tropas y la casa de Togarma, que se refiere al territorio de Turquía y de Armenia. Vamos a ver un mapa que he preparado para esta ocasión, en donde se ve justamente esta Confederación del Norte, que ahí en el mapa está dibujada con color verde. Ahí en el mapa van a ver ustedes que los líderes son precisamente los rusos, la Rusia europea y también la Rusia de Asia. La Rusia europea con capital en Moscú, la Rusia asiática con capital en Tobolsk. Y Rusia va a ser quien encabece esta confederación. ¿Quiénes van a ser sus aliados? Irán, Irak, Turquía, Armenia y de una manera que no comprendemos, Alemania. Estas naciones serán los confederados del norte que vendrán a la tierra de Israel para pelear con el Señor. Ahí lo podemos ver en el mapa. Todo lo que está dibujado en verde pertenece a la Confederación del Norte. ¿Cómo es posible que Alemania pueda aliarse con Rusia? Porque actualmente, si revisamos la condición geopolítica del mundo, no nos causa ninguna inquietud, ¿verdad? No nos sorprende que Rusia esté aliada con Turquía, con Irán, con Irak y con Armenia, porque son enemigos naturales de Israel. Pero Alemania no es un enemigo natural de Israel, al menos no ahora, pero sí lo fue en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy probable que estos demonios vuelvan a incitar al pueblo alemán en un movimiento antisemita como el de Adolfo Hitler. Es probable que surja un movimiento neonazi. Ahora, vamos a ver qué le va a pasar a esta Confederación del Norte cuando pelee en la batalla de Armagedón. Vámonos a Ezequiel capítulo 39, por favor. Ezequiel capítulo 39, versículo 1 en adelante, porque aquí hay una profecía acerca de la Confederación del Norte. Dice así: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. ¿Quién es Gog? La cabeza o el primer ministro, el presidente de la Rusia en el tiempo de la tribulación. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Moscú y de Tubalsk, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. ¿Cuáles son los pueblos aliados de Rusia? Ya lo vimos en el mapa: Turquía, Irán, Irak, Armenia y Alemania. Versículo número 5, Ezequiel 38, 5. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Aquí hay una profecía en contra de Rusia. Recuerden que Magog corresponde al territorio ruso. Dios va a terminar con este territorio en el tiempo de la tribulación. Verso 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y en los siguientes versículos vamos a encontrar cómo Dios va a terminar en la batalla de Armagedón con la Confederación del Norte. Vean el versículo 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. En otras palabras, tal será el armamento de los rusos, de los iraníes, de los iraquíes, de los turcos, de los alemanes. Traerán tal vez tanques de guerra, armas nucleares, armas biológicas, todo tipo de armamento químico y nuclear, y será tal la cantidad de armamento que después de que termine la tribulación, esto durará 7 años para quemar el armamento. Esto es una profecía ya iniciando el reino milenial. Iniciando el reino milenial, al menos va a tardar 7 años
¿verdad? La nación de Israel para destruir el armamento de los rusos. Versículo 10. No traerán leña del campo, Ezequiel 39:10. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog. ¿Quién es Gog? Otra vez, el presidente o primer ministro de Rusia en los tiempos de la tribulación. Yo daré a Gog lugar para sepultura. Allí en Israel va a caer Gog, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud. El primer ministro de Rusia va a venir en esta cruzada en contra de Israel en el tiempo de la tribulación, y ahí va a morir junto con todo su ejército, y lo llamarán Valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Tal será la cantidad de soldados de esta Confederación del Norte, que después de la batalla de Armagedón van a quedar tendidos millones y millones y millones de soldados, de cadáveres, y los que queden de la nación de Israel van a tardar 7 meses, posiblemente ya entrando en el reino milenial, para enterrar los cadáveres de la Confederación del Norte, de Rusia y de sus aliados. Vamos a estudiar ahora la Confederación de Occidente, que son los ejércitos del Anticristo. Esta Confederación de Occidente estará comandada por su jefe, el Anticristo, y serán integrados por 10 naciones del antiguo Imperio Romano resurgido. Tal vez sean 5 naciones del antiguo Imperio Romano Occidental y 5 naciones del antiguo Imperio Romano Oriental, de acuerdo al sueño que tuvo Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Esto ya lo vimos la clase pasada. Esta Confederación Occidental se describe con un poquito más de detalle en Daniel capítulo 11. Vámonos a Daniel capítulo 11, versículo 37 al 45, para ver quiénes son los países que van a integrar esta Confederación de Occidente comandada por el Anticristo. Y es importante en Daniel 11:37 que tú comprendas que estos versículos están hablando del Anticristo. Vamos a leerlos. Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso. Posiblemente el Anticristo tenga en su genética una herencia judía, porque dice que del Dios de sus padres, que se está refiriendo a Jehová, no hará caso. Ni del amor de las mujeres, posiblemente sea homosexual o sea un ser híbrido. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él se va a poner en el lugar de Dios. Por eso se llama el Anticristo. La palabra anti significa el que está en lugar de Cristo y al mismo tiempo el que usurpa el lugar de Cristo. Se está haciendo pasar por Cristo. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. El Dios del Anticristo, o la fuerza que lo va a mover, va a ser el dinero, el poder, la fama, las propiedades, las riquezas del mundo. Versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Observen el versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, más adelante vamos a explicar quién es el rey del sur, contenderá con él. Y el rey del norte, ¿quién es el rey del norte? Gog y Magog, el presidente o primer ministro de Rusia, junto con todos sus aliados. Gog se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí se profetiza la invasión de la Confederación del Norte, que ya explicamos, hacia la tierra de Israel. Y esta Confederación del Norte va a invadir Israel por 2 motivos. El primer motivo será para derrocar al Anticristo. El Anticristo será considerado en ese tiempo
como un mentiroso, como un traidor. Ya estamos casi al final de los 7 años de tribulación. Al principio de la tribulación, el anticristo prometió paz, seguridad, prosperidad, educación para todos, todos vamos a prosperar, tenemos que unir todas las religiones, todos somos hijos de Dios, no hay ningún problema. Pero después de todos los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas, la Confederación del Norte, además de las otras confederaciones de Oriente y del Sur, ya se dieron cuenta que el anticristo es un mentiroso, es un traidor. Entonces van a venir a derrocarlo. Esa es la primera razón por la cual van a invadir Israel. Y la segunda razón va a ser para destruir a la nación de Israel, porque Satanás va a inyectar un veneno mortal en los líderes de estas confederaciones para que vengan contra Israel para destruirlo. Muy bien, seguimos en Daniel 11, versículo 41. Esta profecía continúa hablando del anticristo. Dice, entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estos territorios de Edom y Moab que corresponden a donde se encuentra ahorita la ciudad de Petra y sus alrededores, serán resguardados por Dios. Y ahí la nación de Israel va a salir escapando, los que vivan en Jerusalén, y Dios milagrosamente los va a resguardar ahí en estos territorios de Edom, Moab y Amón, como ya lo estudiamos en Apocalipsis 12. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Aquí se profetiza que el anticristo va de alguna manera a sojuzgar a los egipcios. Versículo 43. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y escucha, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Algunos de los aliados del anticristo hacia el final de la tribulación va a ser el país de Libia en África y el país de Etiopía en África también. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Es decir, ahí vienen los de la Confederación del Oriente y los de la Confederación del Norte para invadirlo, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 45. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿A qué mares se refiere aquí? Al mar Mediterráneo y al mar Muerto. Entre estos dos mares se encuentra la ciudad santa de Jerusalén y el monte glorioso, como dice el verso 45, y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Vamos a ver otra vez en el mapa, vamos a poner el mapa en las pantallas para repasar todo esto. Entonces la Confederación del Norte es la Confederación de Rusia, Irán, Irak, Armenia, Turquía y Alemania. Pero la Confederación del Anticristo, que está dibujada ahí con rojo, el mapa está muy chiquito, tal vez no lo alcances a ver, pero puedes tú imprimir un mapa, ¿verdad?, ahí en tu computadora. Esta Confederación del Anticristo, la Confederación Occidental, estará integrada probablemente, aunque la Biblia no es específica en esto, por 5 naciones de Europa Occidental y tal vez del norte de África, como son Libia y Etiopía, y 5 naciones de Medio Oriente. Ahí solamente estamos esquemáticamente representando a esta Confederación Occidental en rojo, poniendo algunos países de Europa, ¿verdad? En realidad no sabemos si será España, Francia. El que sí sabemos que seguramente estará confederado será Italia, porque la ciudad de Roma aparece también en la Biblia representando a la falsa religión. Y estará aliado con Libia, con Etiopía, seguramente también con Líbano y con Siria en Medio Oriente. Esa será la confederación del Anticristo o la Confederación Occidental. Vamos a mencionar, dejando el mapa también ahí, la invasión de la Confederación Oriental. Esta Confederación de Oriente se menciona en el libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis. Como ya leímos, el Anticristo sentirá temor al recibir noticias que hay una confederación de Oriente que se le viene encima. De hecho, en el pasaje que estamos estudiando, el río Éufrates se seca completamente para que avance la confederación de Oriente. Así que esta confederación de Oriente estará integrada seguramente por China, por Mongolia, las 2 Coreas, India, que tiene un ejército impresionante, Pakistán,
algunas de las islas del sur como Filipinas, Taiwán, Sumatra, Tailandia, posiblemente se unan también a esta confederación junto con Japón. Pero los líderes militares actualmente en Medio Oriente en Oriente, son los chinos. Los chinos junto con el ejército hindú suman más de 250 millones de soldados y ellos avanzarán hacia la tierra de Israel. Y vamos a dejar el mapa también un minutito más para explicar la Confederación del Sur. El rey del sur es mencionado en Daniel 11, versículo 40. Y este rey del sur no se nos especifica muy bien quién es. Se nos dice que el anticristo va a imponerse sobre la nación de Egipto. Entonces, posiblemente antes de que el anticristo derrote a Egipto, Egipto integre un grupo de naciones y sea el líder, como lo ha sido a lo largo de la historia bíblica desde el libro del Éxodo, como enemigo natural de Israel. Egipto tal vez encabece la Confederación del Sur, convenciendo a los demás países de África del Sur, como son Sudán, Chad, Níger, Mali, Argelia, Angola. El país más poderoso es Sudáfrica, y todos ellos también avanzarán hacia la tierra de Israel para intentar destruir a el anticristo, sin darse cuenta que en realidad contra quienes están peleando es contra el Señor Jesucristo. Así que más o menos ese es el esquema ahí en el mapa. Ojalá que haya sido de utilidad para todos ustedes. Ustedes pueden también hacer uno allí en su casa. En su orgullo, arrogancia e insensatez, las naciones del mundo, engañadas por los demonios que salen de la boca de Satanás, del anticristo y el falso profeta manada de ranas, se dirigirán a Palestina para luchar en realidad contra el mismísimo Señor Jesucristo en la batalla de Armagedón. Vamos a leer dos pasajes proféticos que hablan de esta batalla y cómo va a ser esta batalla. El primero se encuentra en el libro del profeta Joel. Vámonos a Joel, por favor, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Vamos a leer primero el versículo 1 y 2. Joel 3, versículo 1 y 2, dice: porque he aquí que en aquellos días, dice Joel, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré, escuchen, a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí hay algo muy interesante en el versículo 2, porque esta profecía dice que el Señor reunirá a todas las naciones. Si ustedes se dan cuenta, nos faltó mencionar a las naciones de América. ¿Qué pasó con el continente americano? ¿Desapareció del mapa? ¿Se los tragó la tierra? ¿Murieron todos en los juicios de los sellos y de las trompetas y lo que va de las copas? ¿Qué pasó con Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Sudamérica, Brasil, Chile, Argentina? Bueno, algunos teólogos piensan que estos países formarán parte, al menos de forma ideológica y religiosa, de la Confederación de Occidente. En otras palabras, estarán bajo la influencia del anticristo. Aunque no formarán parte de las 10 naciones representadas en los pies de la estatua de Nabucodonosor, porque esto tiene que salir del antiguo imperio romano, oriental y occidental, pero sí estarán bajo la influencia del anticristo, como está toda la América actualmente bajo la influencia de los países de Europa occidental, ¿no es cierto? Heredamos toda la tradición de los griegos, de los romanos, en las instituciones de leyes se enseña derecho positivo romano, toda la belleza, ¿verdad?, del ser humano, de las artes, la heredamos de Italia, de Francia, de Alemania. Los países en la América Latina fueron conquistados en su gran mayoría por España, por la corona española y por Portugal también, y al norte fueron conquistados por el imperio anglosajón, los ingleses que llegaron a las 13 colonias en Estados Unidos. Así que tenemos una tremenda influencia de Europa. En los tiempos de la tribulación, América también se encontrará bajo la influencia del anticristo sin lugar a dudas. Y posiblemente algunos países de América, si todavía tienen presupuesto para eso, enviarán las tropas para combatir
quizá también en la batalla de Armagedón. Y de esa manera se cumple la profecía de Joel 3:2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. El valle de Josafat corresponde a el valle de donde se encuentra el monte Meguido, la batalla de Armagedón. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Ahora vean el versículo 9. Joel 3, versículo 9 en adelante. Miren esta profecía. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, dice Dios. Posiblemente solamente incluya a las confederaciones que vimos en el mapa, y las naciones de América no puedan enviar ningún ejército. Versículo 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. El valle de la decisión es el mismo del valle de Josafat, que corresponde a el valle que está abajo del monte Meguido, donde será la batalla de Armagedón. Versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esa es la profecía del profeta Joel en la reunión de estas naciones en el monte, o el valle, mejor dicho, de Armagedón. Vamos a la otra profecía que está en Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, Zacarías está antes de Malaquías, y en el capítulo 14, versículo del 1 al 4, se profetiza también esta batalla de Armagedón. Vamos a leerlo. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Quiero que noten que en el libro de Apocalipsis se anuncia la segunda venida de Cristo. Lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 19. Jesucristo regresará a esta tierra, y cuando Cristo regrese a esta tierra, lo hará sobre el monte de los olivos, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Y el monte de los olivos se va a partir por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, haciendo un valle muy grande. Lo interesante de esta profecía es que en Zacarías capítulo 14 dice en el versículo 3 que será Jehová el que pelee con aquellas naciones y que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Pero en Apocalipsis 19 y en Mateo 24 dice que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que va a venir? ¿Jehová o el Señor Jesucristo? La respuesta es muy sencilla, es el mismo, es la misma persona. El Señor Jesucristo es la encarnación de Jehová, es Dios Hijo, Dios mismo en el Antiguo Testamento llamado Jehová, en la carne, en la persona de Jesús. Qué preciosas profecías. Muy bien,
Nos faltó mencionar en el mapa que pusimos hace un momento una quinta confederación. ¿Recuerdan las 4 confederaciones que mencionamos? La Confederación del Norte, Rusia y sus aliados, la del Oriente, China y sus aliados, la del Sur, África, Egipto y sus aliados, y la Confederación del Anticristo, con el Anticristo en la cabeza de esta confederación y sus aliados, con las 10 naciones que se unirán a él. Pero falta una confederación, esta quinta confederación que vendrá contra estas otras 4 confederaciones anteriores, será el Señor Jesucristo, quien descenderá del cielo para destruirlos. En Apocalipsis 17, versículo 4, dice acerca de esta batalla de Armagedón, Apocalipsis 17, 4, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Nuestro Señor es el Señor de todos, el Señor de señores, el Rey de reyes, y Él mismo descenderá y los acabará a todos estos ejércitos, los ejércitos de Rusia y sus aliados, los chinos y sus aliados, el Anticristo y sus aliados, los egipcios y sus aliados, quedarán muertos completamente. Esto va a ser una masacre, de tal manera que la sangre y los cadáveres subirá hasta la altura de los frenos de los caballos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él vendrá y juzgará a todos sus enemigos. Vamos a pasar ahora a la cuarta escena de este texto. Regrésense a Apocalipsis 16, versículo 15, después de este paréntesis donde hemos explicado con la mayor claridad posible cómo será la batalla de Armagedón y todas estas alianzas humanas. En Apocalipsis 16, 15 hay un paréntesis. Podemos respirar un poquito. Y es maravilloso este versículo porque es el Señor Jesucristo el que está hablando. Apocalipsis 16, 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que en medio de esta masacre donde Cristo vencerá a sus incrédulos enemigos, se abre este paréntesis, una voz de aliento de parte del Señor Jesucristo para sus escogidos. Y lo que Él dice es: yo vengo como ladrón. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo diga que viene como un ladrón? Él no viene como un ladrón para sus escogidos. Él vendrá como un ladrón para todos los engañados, porque la gran mayoría del mundo en aquel tiempo y de estas alianzas de ejércitos estarán bajo la influencia del anticristo. Adorarán al anticristo primero como Dios, después van a querer derrocarlo, van a estar completamente confundidos, van a vivir en el humanismo completamente, en la falsa religión, y ni siquiera se imaginarán que el Señor Jesucristo está a punto de regresar por segunda vez. Por esa razón el Señor dice: vengo como ladrón. En otras palabras, la segunda venida de Cristo, en el tiempo de la tribulación, al final, cuando suene la séptima, las trompetas y se arroje la séptima copa, será rápida e inesperada. La segunda venida de Cristo va a ser como un ladrón. ¿Cómo viene un ladrón? Viene en la noche, ni siquiera te das cuenta, entra a tu casa, 10, 15 minutos, saqueó toda la casa. No lo esperabas de ninguna manera. Pero a diferencia de los ladrones, el Señor Jesucristo no viene a robar, sino que viene a tomar lo que legítimamente le pertenece, que es el planeta Tierra. La imagen de Jesucristo viniendo como ladrón aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:3, Jesús dice: si no velas, Sardis, si no estás al pendiente, si realmente no te arrepientes, no naces de nuevo, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así el Señor viene como ladrón sobre la vida de todos los incrédulos que han rechazado a Cristo. Si tú te sigues burlando de Cristo y sigues pensando que la Biblia son puras mentiras y que Jesús fue una mentira y sigues viviendo para ti mismo, para tus riquezas, para tus pecados y eres ateo y quizá ni siquiera crees que Dios exista, qué susto te vas a llevar el día de tu muerte. Porque cuando tú mueras, el espíritu y el alma se van a salir y vas a tener que enfrentarte a tu Creador, al juez del universo. Qué susto va a ser encontrarte a Jesucristo viniendo a tu vida
como ladrón en la noche. Así que solamente tú tomas la decisión si quieres que el Señor Jesucristo sea tu abogado y tu salvador, o si quieres que Cristo sea tu juez para enviar tu alma al infierno. También en Mateo 24, versículo 42 y 43. Recuerden que este capítulo es una profecía para Israel en el tiempo de la tribulación, no es para la iglesia. Mateo 24, 42. Dice Jesús: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Aquí el padre de familia está representando a todos los convertidos de la nación de Israel en el tiempo de la tribulación. Entonces, ¿qué debe hacer la nación de Israel en el tiempo de la tribulación? Velar, estar esperando, porque ellos sí saben que el Mesías viene pronto, el Mesías va a establecer su reino milenial, se va a establecer el templo milenial de Ezequiel, maravilloso, y ellos están esperando la venida del Mesías. Hay señales, ya todas las señales prácticamente se cumplieron y están esperando la venida del Mesías. Pero los que no conozcan al Mesías no estarán esperando su venida, por eso será como ladrón en la noche, dice 1 Tesalonicenses 5:2. El día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Esta segunda venida de Cristo, hermanos, es muy importante que tú no la confundas con el arrebatamiento de la iglesia. Son dos eventos diferentes. En la segunda venida de Cristo hay señales. Las señales son las de Mateo 24. Guerras, hambres, pestes, el anticristo, la batalla de Armagedón, todas estas son las señales. Entonces hay señales que apuntan hacia la segunda venida de Cristo en la tribulación. Pero antes de la tribulación, como ya lo demostramos, viene el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es sacada del mundo porque la iglesia no tiene nada que hacer en la tribulación. Nosotros no somos Israel, somos dos grupos diferentes. Entonces la iglesia es llevada al cielo y en el arrebatamiento de la iglesia no hay señales que lo precedan. Esto se llama la doctrina de la inminencia en teología. ¿Sí? La inminencia enseña que no hay señales para el arrebatamiento. El arrebatamiento puede ser ahorita, mañana en la noche, pasado mañana, en el 2024. No hay ninguna señal para el arrebatamiento. Muy bien. Entonces, en medio de aquel mundo tan confundido de la tribulación, habrá un remanente. El Señor Jesucristo pronuncia entonces para este remanente la siguiente bienaventuranza, que es la tercera bienaventuranza de 7 bienaventuranzas que aparecen en Apocalipsis. Si quieres apuntar, los pasajes son estos: Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 14:13, después viene Apocalipsis 16:15, que es el texto que estamos estudiando. Esta es la tercera bienaventuranza de Apocalipsis. Apocalipsis 19:9, Apocalipsis 20:6, Apocalipsis 22:7 y Apocalipsis 22:14. Ahí están las 7 bienaventuranzas. Esta es la tercera. Dice así: bienaventurado el que vela, Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta bienaventuranza es para el remanente fiel de la tribulación, aquellos de la nación de Israel que realmente se convirtieron, que predicaron el evangelio, que fueron fieles al Señor, que están representados en la parábola de las 10 vírgenes como las 5 vírgenes prudentes, Mateo 25 del 1 al 13. Ellos estarán esperando la venida del Señor Jesucristo. El Señor les dice: ustedes son felices, son bienaventurados, están al pendiente, están guardando sus ropas para que no anden desnudos, para que no vean su vergüenza. Aquí la imagen no es la de las damas de honor de la parábola de las 10 vírgenes, sino la de un soldado. Ustedes estuvieron firmes en el ejército del Señor Jesucristo, permanecieron en las palabras, permanecieron en las promesas de Dios, permanecieron en la oración, creyeron las promesas de Jesucristo, no se fueron creyendo las mentiras del anticristo y de que Él era Dios. Esta bienaventuranza, yo estoy seguro que también nos la podemos apropiar todos nosotros. Si tú eres un hombre de la palabra de Dios, una mujer de la palabra de Dios, y no te has dejado seducir por las porquerías que ofrece este mundo, y se te ha ofrecido pornografía y adulterio y robos y chismes y tranzas, secularismo, tú puedes, tú vales, tú eres importante, tú puedes lograr lo que quieras en tu vida, y no has mordido ese anzuelo del diablo,
sino que has permanecido fiel a la palabra y a las promesas que se encuentran en la Biblia y has creído en el Señor Jesucristo, nosotros también somos parte de ese remanente, pero en el tiempo de la iglesia, desde luego, porque esta es una profecía para Israel en la tribulación. Muy bien, vamos a terminar con la quinta escena de este pasaje tan precioso, tan profundo, en Apocalipsis 16:16. Apocalipsis 16:16 dice, y los reunió. Se termina el paréntesis de gracia del versículo 15 y regresamos a la batalla de Armagedón. Los reunió. ¿Quién los reunió? El Señor. En el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Las naciones serán reunidas por Dios a través de los espíritus engañadores que salen de la boca de Satanás y del falso profeta y del anticristo a manera de ranas, pero en realidad atrás de eso es Dios quien nos está uniendo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apunta esta palabra. La palabra Armagedón es una palabra hebrea que significa o que está integrada por dos partículas. Har, que es monte o ciudad o lugar. Har, monte o ciudad. Y Megidón, ¿sí? Que significa monte o ciudad del Megido. Har Megidón es el monte o la ciudad del Megido, ¿sí? Y como no hay ninguna montaña específica con ese nombre Megido en Israel, y la partícula ar o har puede referirse a una ciudad o región, tal vez Har Megidón o Armagedón en griego y en español, tal vez se refiere a una región montañosa que rodea la llanura del Megido, porque si hay una llanura que se llama Megido, que se encuentra a unos 100 kilómetros de Jerusalén hacia el norte. Vamos a leer lo que nos dice un comentarista acerca de este lugar, de Har Megidón, o de esta llanura del Megido. Dice así, se han librado más de 200 batallas en la Biblia en esa región, entre ellas la victoria de Barak sobre los cananeos, Jueces capítulo 4 y 5. La victoria de Gedeón sobre los madianitas, ustedes recuerdan en Jueces capítulo 7, fue ahí en la llanura de Megido donde Gedeón los derrotó. El valle de Jezreel es otro nombre para la llanura de el Megido o la llanura de Esdraelón también. La derrota de Josías a mano del faraón Necao, en el segundo libro de las Crónicas capítulo 35, ocurrió en la llanura del Megido. La llanura de Megido y la vecina llanura de Esdraelón, que forman parte de la misma región, serán el punto central de la batalla de Armagedón, que azotará toda la tierra de Israel, llegando tan al sur como a la ciudad edomita de Bosra, y otras batallas ocurrirán también en los alrededores de Jerusalén. Así que aquí en esta región, ¿verdad?, de la llanura del Megido han ocurrido muchas batallas memorables en la Biblia. Y es importante para terminar señalar que la Biblia nos enseña que esta batalla de Armagedón va a terminar casi tan pronto como inicie, ya que Jesucristo regresará a rescatar a su pueblo de Israel y a derrotar a los enemigos de Israel. Vamos a terminar esta conferencia leyendo Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis 19, versículo del 11 al 21, donde se nos describe la segunda venida de Jesucristo en gloria y cómo se llevará a cabo esta final batalla de Armagedón. Y cuando lleguemos a este pasaje, dentro de algunas semanas, vamos a examinarlo más profundamente. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda,
para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí se nos describe cómo será la matanza y la destrucción tan tremenda en la batalla de Armagedón. Vamos a ver qué es lo que le va a pasar al anticristo. Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? La confederación del norte, del sur, de occidente y de oriente, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Qué susto se llevaron. Ellos pensaban que iban a derrocar al anticristo, pero en realidad se encontrarán peleando contra el Señor Jesucristo. Verso 20, la bestia fue apresada. La bestia, recuerden, es el anticristo. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, subraya el versículo 21, los demás, ¿quiénes son los demás? Todas las confederaciones que explicamos en esta clase, sus ejércitos, todos los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así termina la batalla de Armagedón. En ese momento el Señor Jesucristo establece su reino, viene un terremoto impresionante, como lo vamos a estudiar en la siguiente clase, en la séptima copa de la ira de Dios, un terremoto que cambiará totalmente la geografía. El monte de los olivos se partirá a la mitad y se establecerá un monte gigantesco, muy, muy elevado, desde donde se construirá el templo milenial de Ezequiel, que se describe en Ezequiel 40 al 48. Y ahí en ese templo de Ezequiel, hermanos, ahí va a gobernar el Señor Jesucristo. El primer ministro será el rey David y se establecerá un sistema parecido, no igual ni idéntico al de los jueces en el Antiguo Testamento, y nosotros estaremos aquí también en el planeta Tierra para gobernar en el reino de los 1000 años con nuestro Señor Jesucristo. Así que todas las naciones que están lejos de Dios, que blasfeman de Dios, que viven para sí mismos, para el poder, para el dinero, para el armamento, para las guerras, para conquistar a los demás, para ser los más poderosos, escuchen esta palabra: todas las naciones incrédulas, Rusia, Irán, Irak, Turquía, Siria, Líbano, China, India, Mongolia, Japón, toda la Europa atea, todos los países del norte y del sur del África, todas las naciones de América del Norte y de América Latina que rechazan a Dios y que lo seguirán rechazando, escuchen, sus días están contados. Sus días están contados. Llegará un momento en el que el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, vendrá y te juzgará si tú no te arrepientes y te vuelves a Él con todo tu corazón. Oremos. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos indica el futuro con absoluta claridad. Cientos y cientos de profecías del Antiguo Testamento ya se han cumplido. Algunas se cumplieron en los días de David, en los días de los profetas. Otras se cumplieron con el nacimiento de Cristo. Más de 40 profecías se cumplieron en el momento de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección. Y las profecías que faltan por cumplirse, estamos seguros que así tú lo harás. Se cumplirán al pie de la letra, porque esta es tu palabra, es la palabra de Dios. Esperamos, Señor, el arrebatamiento de tu iglesia muy pronto, y esperamos también tu segunda venida y el establecimiento de tu reino aquí en este mundo, Señor. Ten misericordia de las naciones que no te conocen. Ten misericordia de las personas que están atrapadas en una falsa religión: budismo, shintoísmo, zoroastrismo, nueva era, mormonismo, testigos de Jehová, catolicismo, religiones
que no conducen a ningún otro lado más que al infierno, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, más que en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ten misericordia de Rusia, de Mongolia, de China, de Japón, de Corea, Señor. Ten misericordia de América Latina, de las naciones africanas. Ten misericordia de las naciones europeas que te han rechazado de una manera blasfema en los últimos 100 años, con el humanismo, el secularismo. Señor, alcanza a tus escogidos y ven pronto, Señor Jesús. Esperamos tu venida en Cristo Jesús. Te amamos y te adoramos. Amén. Muchas gracias por seguir este estudio. Nos vemos la próxima clase donde estaremos estudiando los juicios de la séptima copa de la ira de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.